un poco bien pesado dentro de la nota del internado. No sé si esto ha cambiado o sigue igual para ustedes los de Norte, pero, ¿cómo se llama? Igual va a haber una prueba al final del seminario y yo cuando te interrumpa es para enfatizar en cuanto a las preguntas, ¿ya? Ok, ya, ningún problema. Partimos nomás entonces. Ya. Hay 32, así que están casi todos. Amén. Y ahí se ve lo que estoy presentando, ¿cierto? Sí. Ah, esperemos un poquito. Hay hartos más de los 31, pues 36 participantes. Sí, por lo general somos 40, 41. Ah, por eso. Hay dos partes. Y ahí se ve muy bien. Ahora está en pantalla completa. Ya. Entonces, bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Montserrat Pastrián y junto al doctor Luis Gutiérrez vamos a presentar sobre abdomen agudo. ¿Ya? Ya, para empezar, bueno, los contenidos que vamos a ver durante este seminario es la definición de abdomen agudo, su epidemiología, las etiologías, dentro también de caracterizar cómo es el dolor de esta patología, su fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y manejo inicial, y vamos a desarrollar más en detalle algunas patologías como es la apendicitis aguda, la úlcera gastroduodenal perforada y la isquemia mesentérica. En cuanto a la definición de abdomen agudo, entonces este es un conjunto de patologías que comparten un cuadro clínico similar, caracterizado por el dolor abdominal, que es de instalación rápida, ahí dependiendo de la patología va a depender un poco la evolución de este dolor, y que puede comprender algunos cuadros que son amenazantes para la vida y que podrían requerir una intervención quirúrgica de urgencia. Dentro de esta definición quedan apartadas las lesiones que se generan secundarias a un trauma. En cuanto a la epidemiología, dentro de las consultas al servicio de urgencia por abdomen agudo, o sea, no, en general como dentro de las consultas al servicio de urgencia, un 5 o un 10% van a corresponder a abdomen agudo, y la edad de presentación es generalmente entre los 25 y 55 años. Dentro de las causas hay múltiples causas de abdomen agudo y en este cuadrito podemos ver la prevalencia de algunos, siendo la más frecuente una causa en específica, pero principalmente porque no se llega a un diagnóstico etiológico finalmente, y la sigue con un 11% el cólico renal, después apendicitis aguda, y ahí más que nada estas son las patologías más frecuentes de abdomen agudo. Como les comentaba anteriormente, hay múltiples causas de abdomen agudo, pero las podemos clasificar o dividir si es que estas son causas médicas o no quirúrgicas, o más bien causas de resorte quirúrgico. Dentro de las causas médicas, como pueden ver, son múltiples causas, podemos encontrar causas infecciosas, hematológicas, vasculares, endocrinológicas, dentro de medicamentos también algunos medicamentos que igual usamos de forma frecuente, como los anticonceptivos, antidepresivos, etcétera, afecciones abdominales como la gastroenteritis, etcétera. Y dentro de las causas quirúrgicas también vamos a encontrar varias etiologías que también las podemos clasificar dependiendo de si es que son predominantemente inflamatorias como apendicitis, colecistitis, diverticolitis, peritonitis, si es que son secundarias a una perforación, si son obstructivas, hemorrágicas o isquémicas. Aquí les destaqué las que vamos a ver en este seminario, que es apendicitis y la peritonitis, pues como apendicitis complicada, la perforación de la úlcera gastroduodenal y la isquemia mesentérica. En cuanto a la fisiopatología, entonces, como hablé en un principio, el abdomen agudo se caracteriza por la presencia de dolor abdominal,
por lo que es relevante conocer cómo se presenta este tipo de dolor y cómo nos puede orientar finalmente a la sospecha diagnóstica. Como ven acá podemos clasificarlo en 3 tipos: dolor visceral, parietal o referido. El dolor visceral se produce por una contractura o una distensión brusca de una víscera hueca o un conducto, que según su origen embriológico, según estructuras, pueden compartir la localización del dolor. Como vemos en esta figura, a nivel de epigastrio podemos observar que estructuras como estómago, duodeno, hígado, vesícula, páncreas pueden desencadenar dolor en esta zona. A nivel de mesogastro, intestino delgado, colon ascendente y transverso. Y en hipogastro, el colon descendente, sigmoides y recto. Este dolor se caracteriza principalmente por ser de tipo difuso, está mal delimitado, mal localizado y que se suele acompañar por síntomas neurovegetativos. Después tenemos el dolor parietal, que se origina cuando existe una irritación del peritoneo parietal, y este va, a diferencia del visceral, va a ser más bien un dolor localizado, dependiendo del dermatoma que va a estar siendo estimulado. Y por último tenemos el dolor referido, que se explica por una convergencia a nivel de la médula espinal de la inervación tanto del órgano afectado como del lugar que uno localiza el dolor. Un ejemplo de esto es la colicistitis aguda, donde el dolor referido puede ser a nivel de escápula, por ejemplo. Otro aspecto importante que debemos considerar es la evolución de este dolor. Aquí tenemos un diagrama que podemos ver cómo evoluciona la intensidad con respecto al tiempo, y podemos identificar distintos tipos de comportamiento de evolución. Por ejemplo, en la letra A o la línea verde tenemos un dolor que alcanza una severidad o intensidad moderada, pero que se resuelve espontáneamente y que lo podemos encontrar en cuadros de gastroenteritis, por ejemplo. Después tenemos la línea B o la línea roja, que es un dolor que aumenta y que remite, pero que no llega a hacerse asintomático. Y este es el dolor que se conoce como tipo cólico y que podemos encontrar, por ejemplo, en el cólico renal. Y también se describe en el cólico biliar, pero sin embargo el cólico biliar igual llega a hacerse asintomático, por lo tanto es como, o sea, igual tiene como características parecidas, pero así como cólico en sí no estaría bien definido. Después tenemos la línea C o la línea morada, que es un dolor más bien progresivo que va aumentando en el tiempo y que este lo podemos encontrar en cuadros más bien inflamatorios como apendicitis, diverticulitis o pancreatitis. Y por último tenemos el dolor que representa la letra D o la línea azul, y como pueden ver es un dolor que alcanza una intensidad muy alta en un tiempo muy corto, que es caracterizado como un dolor de tipo súbito y que se puede encontrar en la rotura de un aneurisma aórtico abdominal, en una perforación intestinal o visceral, o en una isquemia mesentérica. Otro aspecto importante a considerar es la localización del dolor, ya que nos va a orientar a la sospecha diagnóstica según los órganos que estamos evaluando en cada cuadrante. Igual hay formas de clasificarlo, hay algunos que usan los 9 cuadrantes, o en este caso que yo puse 4 cuadrantes, y no se los voy a leer todos, pero más que nada para tener en consideración al examen físico, tenemos que ir viendo qué órganos estamos evaluando y finalmente qué patología podemos sospechar según dónde encontramos este órgano. En cuanto al cuadro clínico, es importante que dependiendo de cómo está en esta tablita, cada patología puede tener cuadros clínicos característicos, por lo tanto es muy importante agotar el síntoma del dolor, evaluando las características que mencionamos anteriormente, pero también preguntando por síntomas acompañantes que nos pueden orientar a la causa, como por ejemplo ictericia, vómitos, náuseas, cambios en el tránsito intestinal, también asociado a sintomatología urogenital, por ejemplo, preguntar también atenuantes y agravantes, como la relación con la ingesta alimentaria, etc. Acá en esta tablita más que nada se refiere como al dolor según la patología y cómo puede ir irradiándose o cambiando según corresponda. Y por otro lado, la anamnesis remota, siempre preguntar por comorbilidades, ya que puede haber algunas patologías que presenten algún cuadro atípico a lo que uno espera. También preguntar por cirugías previas, que nos pueden orientar, por ejemplo, a la presencia de bridas, que podemos estar presentes en obstrucción intestinal o cualquier otra cirugía, por ejemplo, colecistectomía.
etc. En cuanto al examen físico, debemos hacer un examen físico abdominal detallado siguiendo todos los pasos. En primera instancia, la inspección. Primero que todo, observar cómo está el paciente en general, su condición general. Ver la perfusión, observar los signos vitales, observar su patrón respiratorio y dentro ya del examen abdominal ver si es que tiene distensión abdominal, si es que se observan masas, cicatrices, cambios de coloración, estigmas de daño hepático crónico también como circulación colateral, telangiectasia. Y aquí en la inspección podemos encontrar algunos signos que son característicos, por ejemplo, de pancreatitis necrótica, como el signo de Gray-Turner, que es la equimosis en los flancos, o el signo de Cullen, que es la equimosis periumbilical. En relación a la ocultación, también debemos reconocer si es que hay alguna normalidad en los ruidos hidroaéreos, como por ejemplo si estos están aumentados, pueden orientar a una obstrucción intestinal en etapa temprana, o por ejemplo si es que están disminuidos a un hilio paralítico, y también evaluar si es que hay presencia de soplos que nos pueden orientar a un aneurisma aórtico. En cuanto a la palpación, esto nos va a permitir entonces localizar el dolor y evaluar signos de irritación peritoneal, que los voy a mencionar en un ratito más adelante. Y también palpar masas, caracterizarlas, si es que hay hernias, por ejemplo. En cuanto a la percusión, también es importante evaluar si es que hay algún cambio en la matidez, por ejemplo, si esta está aumentada, que nos puede orientar al aumento de tamaño de algunos órganos sólidos, o si es que esta matidez se desplaza, que nos puede orientar a una ascitis. Por el contrario, si es que hay una pérdida de la matidez, que nos puede orientar a un neumoperitoneo secundario a una perforación de una víscera, y o un timpanismo, por ejemplo, en la obstrucción intestinal. En cuanto a maniobras especiales, más que nada que existen algunas maniobras o signos que se van a buscar en el examen físico. Por ejemplo, está el signo de Murphy, que es la palpación en el hipocondrio derecho, que al paciente al inspirar profundamente este va a generar un tope inspiratorio por el dolor y que va a estar presente la colicistitis aguda. También tenemos el punto de McBurney, que es el punto medio entre la línea formada entre la espina ilíaca derecha y el ombligo, que al ser un punto doloroso nos puede orientar a una apendicitis. En el mismo sentido tenemos el signo de Bloomberg, que es la sensibilidad al rebote de la palpación en el punto de McBurney, que nos orienta a una irritación peritoneal, o el signo de Robson, que es como similar al de Bloomberg, pero en el cuadrante contralateral. También podemos hacer la maniobra o el signo del psoas, que se le pide al paciente que se ponga de cúbito lateral izquierdo, que se realiza una extensión de la cadera derecha, que esto va a replicar o exacerbar el dolor en una apendicitis aguda, igual que el signo del obturador que se le pide al paciente en decúbito dorsal, se realiza una rotación interna de la cadera con la flexión de esta, que también va a desencadenar el dolor. Y también nunca olvidar el examen, la exploración rectal y urogenital, en ciertos casos que nos puede orientar también a algún diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, entonces, de abdomen agudo es principalmente clínico, pero para llegar a la etiología nos podemos apoyar en el laboratorio y en las imágenes. Hay que considerar siempre que en el laboratorio hay muchos exámenes que podemos pedir, pero siempre tienen que ser orientados al contexto clínico y a la sospecha que tengamos. Por ejemplo, en el hemograma podemos ir a buscar leucocitosis o hemoconcentración, como vamos a ver más adelante en la isquemia, la amilasa y la lipasa, que los podemos pedir si sospechamos pancreatitis aguda. Sin embargo, no olvidar que estos no son específicos y también se pueden elevar en otras patologías como apendicitis, úlcera, perforada, etc. La PCR, que también se va a elevar en cuadros inflamatorios, pero que en niveles sobre 100 podemos sospechar que esto es una patología más grave o complicada. También enzimas hepáticas o bilirrubina si sospechamos alguna patología biliar o hepática. Gasometría arterial, más que nada para evaluar si es que existe acidosis metabólica, como para conocer finalmente en el contexto de una sepsis en algún paciente. Glicemia, si es que estamos sospechando cetoacidosis diabética. Y un examen muy importante que no se nos debe olvidar es la beta-HCG en toda paciente en edad fértil, más que nada para descartar embarazo y otras patologías ginecobstétricas que también se presentan como dolor abdominal, como embarazo ectópico, por ejemplo. Dentro de las imágenes también son de apoyo y también se deben pedir según la sospecha. Por ejemplo, en la radiografía de abdomen simple
es una imagen que vamos a tener ampliamente disponible y que nos puede ayudar, por ejemplo, a identificar neumoperitoneo en el contexto de una perforación de víscera, o presenciar el signo de pila de monedas en una obstrucción intestinal alta, niveles hidroaéreos. También tenemos la eco abdominal, que su mayor rol va a estar en la patología litiásica vesicular, pero también podemos encontrar algunos hallazgos sugerentes de apendicitis, como vamos a ver más adelante. Y por último tenemos el escáner de abdomen, que es el mejor examen gracias como a la información que nos ofrece y que nos puede llevar a un diagnóstico etiológico con una sensibilidad del 90%. Pero no hay que olvidar que también para hacer este escáner tenemos que tener a un paciente estable y también la desventaja de la radiación. En cuanto al manejo inicial de cualquier abdomen agudo, lo primero que hay que hacer es evaluar el ABC, evaluar si es que el paciente está estable hemodinámicamente, y si es que no es así, tomar las medidas de reanimación de inmediato y que esto no pueda, y que no se retrase por hacer un diagnóstico etiológico. Evaluar si es que hay presencia de sepsis o shock séptico también, y tomar las medidas necesarias también. Y dentro de medidas de soporte generales, por ejemplo, dejar en régimen cero la instalación de sonda nasogástrica para disminuir la distensión abdominal, o sonda vesical también si es que es necesario medir la diuresis de los pacientes. En cuanto a la analgesia, también antiguamente también se creía que no debería darse analgesia a estos pacientes porque encubren como el cuadro clínico. Sin embargo, hoy en día sí se debe dar analgesia, ya que nos permite después hacer una exploración más tranquila y más detallada y nos puede orientar mejor a la causa. Y también entregar antieméticos si es que el paciente está vomitando, y el manejo específico según la sospecha clínica que tengamos en ese momento. Montserrat, ¿aló? ¿Me escucha? ¿Sí? Dos acotaciones respecto a lo que usted acaba de hacer. En la apendicitis aguda, claro, en los tiempos antiguos era proscrito dar un analgésico, decía quien cubría, pero lo que hemos visto es que se transforma en otro signo diagnóstico, porque con la apendicitis aguda, dele lo que le dé, el dolor te va a pasar, pero no completamente. Y le sirve para examinarlo más tranquilo, igual le va a doler la fosa ilíaca derecha. Y ese es un signo que tiene apendicitis y tiene que operarlo. Esa es una cosa, ¿ya? Y lo otro yo sé que lo va a ver más adelante, pero para no olvidarme, si usted tiene un paciente de 75 años, consultó en urgencia con un dolor epigástrico así terrible, con tendencia al shock, lo estabilizan, le toman examen, está todo aparentemente normal, de punto de vista abdominal, TAC normal. ¿Se le ocurre algún examen que en general, si tienen TC en el hospital, también lo tienen en el servicio de urgencia, qué le tomaría? No pensando en cirugía, estoy hablando. ¿Como radiografía puede ser? ¿Como radiografía de No, tórax? no, pues las tiene. En el TAC sale toda la ventana torácica. Pero que, Un examen más simple. No se le olvide que en los servicios de urgencia hay y tomar un electrocardiograma. No se le olvide nunca, porque a veces uno piensa en cirugía y se le muere el enfermo en las manos pensando en cirugía, lo que tenía un infarto, ¿ya? Sí. Lo mismo, después lo va a ver ustedes con la isquemia mesentérica, son cuadros tan graves que actúen, escúchenme bien todos, actúen de acuerdo a los ¿cómo se llama? A los elementos de diagnóstico que tienen. Si tienen pura clínica, tendrán que arreglársela con la uña, con lo que les enseñamos y ustedes leyeron. Si tienen electro, tomarán electro. Si tienen para tomar enzimas cardíacas, tomarán enzimas cardíacas, tomarán laboratorio, tomarán troponina, tomarán de todo, ¿ya? Con el fin de que no se les escape un cuadro médico que lo va a matar exactamente igual que una úlcera perforada, una peritonitis apendicular o todo. Por eso aquí se produce como un entrelazamiento de las especialidades, donde todos tienen que colaborar y actuar. Como también un internista puede pensar que era
y darle con un infarto y resulta que era una peritonitis perforada. La misma cuestión, no hubo una pancreatitis necrótica. Entonces, esa es la importancia de estos cuadros. Ya, sigamos. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a hablar de apendicitis aguda primero. Dentro de su definición, entonces, es la inflamación del apéndice vermicular, producto de una obstrucción del lumen. Esta es como es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico. Se dice que un 7 a un 9% de la población va a presentar apendicitis aguda, con un pic de presentación entre los 10 y los 30 años, y esta va a ser más frecuente en hombres. En cuanto a la anatomía del apéndice, esta es una estructura tubular sin salida que se conecta al ciego y se origina a 2 o 2,5 centímetros de la unión iliocecal y tiene un tamaño aproximado de 9 centímetros de largo, aunque esta puede variar entre 6 a 20 centímetros como variante anatómicamente, y un diámetro que va de los 5 milímetros a 7 milímetros. Se irriga a través de la arteria apendicular, que es rama de la arteria iliocólica, y puede tener distintas localizaciones, como vemos en esta figura, siendo la más frecuente la ascendente retrocecal en un 65% de los casos. En cuanto a la etiología, como les comentaba, esto se debe a una obstrucción en el lumen y dentro de las que pueden ser por diferentes causas, siendo la presencia de un fecalito, que es la causa más frecuente en los adultos, y una hipertrofia del tejido linfoide en población pediátrica. También puede ser por cuerpos extraños, principalmente semillas, parásitos o neoplasias como efecto de masa. En cuanto a la fisiopatología, producto de la obstrucción del lumen, esto va a producir una dilatación y una acumulación de mucus, lo que va a predisponer al sobrecrecimiento bacteriano, y esto va a aumentar también la presión intraluminal, lo que va a ir produciendo una obstrucción en el drenaje venoso y linfático, que va a desencadenar un edema en la pared y un aumento progresivo finalmente de la presión, que en algún momento esto va a superar a los capilares y que va a finalmente obstruir la irrigación arterial, produciendo una isquemia de la pared. Si es que esto va progresando, se puede generar una necrosis de la pared y una pérdida de continuidad de esta, predisponiendo a que va a permitir finalmente la translocación bacteriana y que va a producir finalmente esta perforación va a producir finalmente una peritonitis localizada o puede generar una peritonitis generalizada. En cuanto a su clasificación, se puede clasificar según sus complicaciones, que vamos a ver más adelante, o según su anatomía patológica, que es más que nada como un cuadro evolutivo de la apendicitis. En una instancia va a ser un apéndice más bien congestivo, producto del edema secundario a la obstrucción, y se va a manifestar como este dolor difuso periumbilical, que va a ser característico de las primeras 4 a 6 horas. Después va a evolucionar a una apendicitis supurativa cuando ya se produce una translocación bacteriana, y va a ser este dolor que va a migrar a la fosa ilíaca derecha. Después vamos a tener una apéndice gangrenosa, que es cuando ya existe una obstrucción o una trombosis venosa y arterial con necrosis de la pared y microperforaciones, para después evolucionar a una apéndice perforada, que va a desencadenar en una peritonitis localizada generalizada, como vimos anteriormente. Y también existe la apéndice flegmonosa, que es cuando se forma una pared de aumento alrededor que envuelve este apéndice inflamado o perforado. En cuanto al cuadro clínico, tenemos el cuadro clínico típico, que se va a presentar en el 50% de los pacientes, que es este dolor que comienza, que es mal localizado, que se presenta en la zona periumbilical o hipogastrio, de intensidad creciente, que no mejora con la evacuación ni con el reposo, y que en cambio va a aumentar con el movimiento, y que después de algunas horas este dolor va a migrar a la fosa ilíaca derecha. El resto de las presentaciones atípicas es como que el dolor se presente inmediatamente en la fosa ilíaca, o que sea más intenso o menos intenso. Dentro del diagnóstico, como les dije, vamos a tener entonces principalmente clínico, y nos podemos apoyar en el laboratorio y en imágenes. Dentro del laboratorio que podemos pedir, principalmente van a ser parámetros inflamatorios, en que vamos a encontrar una leucocitosis leve y una PCR elevada, va a elevar
después de las 12 horas. Entonces, si es que encontramos una PCR normal, tampoco es que podamos descartar este diagnóstico. En cuanto a las imágenes que vamos a pedir, podemos usar la ecografía abdominal como el primer acercamiento, que es una imagen que va a estar muy disponible, pero es operador dependiente, y vamos a encontrar algunos hallazgos sugerentes de apendicitis, como es un diámetro mayor a 6 milímetros, que no se comprime o que está fija, que haya un aumento del flujo vascular, la presencia de un apendicolito o alguna estructura que esté obstruyendo, y signos de inflamación periapendicular o signos de perforación. Por otro lado, vamos a tener también podemos pedir también un escáner de abdomen, y finalmente vamos a ir a encontrar estos mismos hallazgos, pero pero nos va a dar con mayor exactitud, o es más sensible para las complicaciones de la apendicitis. Para esto también se ha definido una escala, el score de Alvarado, que finalmente se realizó para ver en qué pacientes se recomendaba finalmente hacer un escáner. Esto más que nada para hacer un uso selectivo de este examen. Esta escala evalúa principalmente síntomas, signos y laboratorio para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. A cada uno se le asigna un puntaje, dependiendo del puntaje que obtenga, hacen su recomendación si es que está justificada hacer el escáner, o si es que es necesario ya como pedir evaluación por cirujano inmediatamente, y que esto no retrase finalmente el tratamiento. Vamos a cerrar. ¿Me escucha? Sí. Dos cosas. Después me van a agradecer porque le estoy interrumpiendo, pero Sí, interrumpa nomás. son dos elementos. Hay pacientes que tienen lesión medular por distintas causas. Si te consultan y hacen una apendicitis, pero no les duele, ¿dónde tiene que estar esa lesión medular? ¿A la altura de qué vértebras para que no les duela la apendicitis? Esa es pregunta de súper becado, pero se las preguntan a ustedes hasta en el UNACOM. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál Los fue la otros pregunta, compañeros doctor? ayúdenme, pero no sean pesados. ¿Cuál fue la pregunta, doctor? Hay pacientes con lesión medular por distintas causas, por accidente vascular o por trauma, que pueden hacer una apendicitis y se presentan sin dolor, y la apendicitis puede avanzar hasta peritonitis generalizada y no dan dolor. La lesión, ¿dónde tiene que estar para que pase eso? 110, más o menos. Sí, pero tiene un rango. Pero incluye TEDIA, ya. No se le olvide, especialmente por ser una con, capaz que este año salga, pero siempre sale y tiene muy poca respuesta. Las lesiones medulares entre T6 y T11 ocultan el dolor de una apendicitis aguda. ¿Quedó claro? Ese es uno de los alcances que les quería comentar. Y el segundo alcance, el score de Alvarado es súper bueno para clasificar, primero, que tenga una apendicitis y más o menos cuál es tu conducta. Pero yo les quiero decir, porque esta pregunta sale en una con y no la van a borrar, yo creo. Entonces, ustedes no pueden tomar en base al score de Alvarado de hacer una laparoscopía, por ejemplo, ¿ya? La laparoscopía puede ser un elemento diagnóstico, pero toman la decisión con el paciente hospitalizado. Lo que el score de Alvarado siempre les va a decir si hay que hospitalizar o no, y para observar. La observación puede durar 1 minuto y lo sube a pabellón, pero hubo observación, ¿ya? Pero el concepto de hospitalizar. Ahora puede ser que el concepto sea dar de alta y no operarlo, por eso no te implica técnica quirúrgica, te implica una conducta general. Y eso es para un médico general, para cualquiera que esté en urgencia, puede ser un médico general, un urgenciólogo, incluso un cirujano. Pero en base al score de Alvarado, ¿lo hospitaliza o no lo hospitaliza? Y lo observa no sé cuánto tiempo, pero esa es la conducta.
no conducta de técnica quirúrgica propiamente tal, ¿ya? Eso, siga nomás, doctora. Ya. Entonces aquí les puse algunas imágenes. Esta es una ecografía donde podemos ver el aumento del diámetro del apéndice. Aquí la presencia de una estructura de un apendicolito, que podemos pensar que sea un fecalito. Y aquí otra proyección en que esta estructura tiene una sombra acústica. Eso se podría ver finalmente en la ecografía. Aquí una imagen de un escáner. Estas tres primeras imágenes representan un apéndice normal, en que tienen un diámetro normal, que tienen una pared delgada y un diámetro disminuido. Y acá en las imágenes de abajo podemos observar un aumento del diámetro, una hipercaptación de las paredes y la presencia de una estructura también que está obstruyendo. Y en esta última también se evidencia un aumento del diámetro más marcado, claramente. En cuanto al manejo, el manejo inicial entonces, vamos a solicitar al paciente, vamos a dejar al paciente en régimen 0, lo vamos a hidratar, como decía el doc antes, vamos a darle analgesia y profilaxis antibiótica para cobertura de anaerobio y gram negativo, principalmente se hace con cefalosporina tercera y metronidazol, y dependiendo finalmente si es que esto puede estar complicado o no, podemos finalmente darle como tratamiento antibiótico. Y el manejo específico va a ser la apendicectomía dentro de las primeras 48 horas, que puede ser abierto o laparoscópico, pero se prefiere el laparoscópico por las menos complicaciones, menos días de hospitalización, y finalmente una recuperación más precoz de las actividades de la vida diaria del paciente. Entonces, en cuanto a las complicaciones, esta se puede complicar con una peritonitis, puede ser local o difusa. También se puede complicar con un pastrón apendicular o una masa apendicular, que esta finalmente puede ser no complicada y se puede manejar de forma médica, o si es que presenta absceso o obstrucción, se puede manejar de forma quirúrgica. Y la peliflebitis, que es una tromboflebitis séptica del sistema venoso portal, esta también se debe hospitalizar y se deja con antibióticos y se evalúa la condición del paciente según, o sea, el tratamiento según la condición del apéndice. Montserrat, ¿qué alternativa tiene para un absceso apendicular no necesariamente operar y el enfermo está inestable en un hospital como el nuestro, como el Aguirre? ¿A qué puede recurrir esto? ¿A un drenaje, puede ser? ¿Drenaje por quién? ¿Por radiólogo intervencional? Radiología intervencional, muy bien. Y saben que se está expandiendo por Chile y a mí con mucho, lo vi hacer en un hospital de regiones por un radiólogo poniendo un drenaje, que esta especialidad se ha ido popularizando y qué bueno, ¿ya? Y qué bueno porque llegó para quedarse y masificarse más. Ya, sigamos. Ya, entonces vamos a hablar un poquito sobre la peritonitis como complicación de la apendicitis. Esta va a ser una inflamación del peritoneo y el 94% de estos casos va a ser polimicrobiana. En cuanto a su fisiopatología, normalmente la cavidad peritoneal es una cavidad virtual, estéril, que tiene un líquido máximo de 50 ml, pero cuando hay una perforación de algún órgano, esto va a contaminar esta cavidad virtual, va a generar una respuesta inflamatoria local que va a aumentar la permeabilidad de esta, y dependiendo de cómo se comporte finalmente el sistema inmune, si es que es suficiente, esto se puede resolver, o si es que se ven sobrepasados, puede generar una peritonitis difusa o finalmente tabicarlo y generar abscesos. En cuanto a la anamnesis, principalmente va a ser muy similar, como es complicación de la apendicitis, va a ser muy similar a la apendicitis aguda, pero sí importante que en el examen físico vamos a encontrar los signos de irritación peritoneal y abdomen en tablas, que finalmente esta contractura de la pared abdominal y la resistencia a la palpación.
En cuanto al diagnóstico, también va a ser principalmente clínico y, bueno, en verdad como muy similar a lo que habíamos hablado en apendicitis, pero en el laboratorio lo que sí vamos a tener que ir a buscar finalmente ver los parámetros inflamatorios, gasometría arterial, principalmente para ver si es que el paciente puede estar en presencia de algún shock o un shock séptico o sepsis. Y en las imágenes, aquí más que nada es para estudio teológico, puse la radiografía de abdomen más que nada para ir a descartar si es que otras causas de peritonitis como perforación de otras vísceras. Y en la ecografía también lo mismo, buscar signos de apendicitis y también se pueden observar algunos signos de como líquido periapendicular o inflamación. Y en el escáner igual, cuando exista duda diagnóstica. En cuanto al manejo, el manejo inicial va a ser igual medidas de soporte, administración de fluidos, la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base, el soporte ventilatorio, la analgesia y en este caso, como va a ser una complicación de la apendicitis, aquí ya debemos otorgar tratamiento antibiótico, que es principalmente se da 5 a 7 días postoperatorio y el manejo quirúrgico va a ser, o sea, el manejo definitivo va a ser el quirúrgico. Después, como mencionaba anteriormente, el manejo postoperatorio entonces va a ser continuar con la analgesia, el tratamiento antibiótico en las apendicitis complicadas, recomendar la deambulación precoz y en todas las apendicitis hacer un control a la semana más que nada para evaluar complicaciones de la vía operatoria, ver cómo ha ido evolucionando el paciente. Doctora, si diagnostica una peritonitis de origen apendicular generalizada, ¿qué prefiere? ¿Hacerle una gran laparotomía o intentaría, si tiene disponible, una técnica laparoscópica? Ahí es mejor hacer la laparotomía. Es todo lo contrario. Es otra pregunta de UNACOM. Yo creo que ya ha ido cambiando porque hoy en día el 85% de la apendicitis se resuelve laparoscópica en Chile, ¿ya? Y esto cambió en los últimos años. Entonces, pero había una pregunta donde se decía, ¿cuándo usted elige una técnica laparoscópica? Se decía en IMC mayor a 35, es decir, paciente obeso. En pacientes que se sospecha que evolucionaron una peritonitis generalizada, ¿ya? O ante la duda diagnóstica. En realidad, ya lo de obesos no como que se ha perdido, pero es que ahora ya se operan flacos y obesos por laparoscopía, da lo mismo. La duda diagnóstica sí sigue siendo vigente porque la laparoscopía permitió bajar el índice de falsos positivos en Chile, que era entre el 9 al 10%, al 4%, es decir, tenemos una... Y también, además de cumplir con su rol diagnóstico, tiene un rol terapéutico, ¿cierto? Eso. Y entonces nos sirve para la duda diagnóstica, para el tratamiento de la peritonitis generalizada. ¿Cuál, y no se olviden de esto, escúchenme bien, cuál es el concepto de base de la peritonitis generalizada? La laparoscopía y pronto la robótica que se va a imponer con el tiempo, la laparoscopía permite obtener grandes campos de visión en contra de grandes incisiones, ¿ya? Se reemplaza grandes incisiones por grandes campos de visión. Y eso es un axioma súper útil y que ha cambiado la historia de la cirugía moderna. No olviden nunca. Se reemplazan grandes incisiones entonces por grandes campos de visión, ¿ya? Sigamos, doctora. Ya. Vamos a seguir entonces con la úlcera gastroduodenal perforada. Su definición, entonces, la solución de continuidad de la pared gástrica duodenal debido a una lesión ulcerativa previa. Esta se presenta en 2 a 7% de pacientes que ya tienen úlceras, estas se van a perforar.
La mayoría son duodenales en un 60%, algunos dicen 80% y 20% antral o 20% del cuerpo gástrico. Algunos dicen que 80 duodenal y 20 gástrico. Se va a presentar más frecuente en pacientes de 30 a 50 años y dentro de los factores de riesgo son los mismos que para factores de riesgo de lesión de úlcera. Sin embargo, el consumo de antiinflamatorios no esteroidales aumenta el riesgo de perforación, al igual que el sinergismo entre el alcoholismo y el tabaquismo, los corticoides y la infección por Helicobacter pylori. En cuanto al cuadro clínico, en su anamnesis, el tipo de dolor es un dolor epigastro intenso de inicio súbito, como lo vimos en la primera parte del seminario, se puede asociar a vómitos, náuseas y distensión abdominal, y lo más importante es averiguar el antecedente de úlcera de estos pacientes. Dentro del examen físico va a haber un dolor a la palpación, principalmente en hipogastrio, se puede presentar con resistencia muscular, y ya si es que el paciente está más comprometido, podemos observar inestabilidad hemodinámica hasta compromiso de conciencia. El diagnóstico es principalmente clínico. Dentro de los exámenes también vamos a solicitar laboratorio, esto para evaluar finalmente la condición general del paciente. Y las imágenes, podemos pedir una radiografía abdomen simple y nos podemos complementar con una radiografía de tórax y el escáner de abdomen. Aquí les tengo, esta es una radiografía de tórax en que se puede observar aire en el receso costodiafragmático, subdiafragmático en verdad, y acá un escáner que también presenta neumoperitoneo, como imágenes sugerentes de perforación de víscera. En cuanto al manejo, el manejo inicial, medidas de soporte, una sonda nasogástrica para disminuir la distensión abdominal, aporte de volumen, también se sugiere o se recomienda la administración de inhibidores de bomba de protones, un bolo endovenoso y antibióticos de amplio espectro también. Y en cuanto al manejo específico, el manejo específico va a ser quirúrgico en la búsqueda y el cierre del defecto. Se usa, en este caso leí que se usaba como un parche de piplón para cubrir como el defecto. Eso es como un poquito de la úlcera perforada. A ver, le voy a complementar poquitas cosas, ¿ya? ¿Qué pregunta? ¿Qué opina usted hoy en día también? Hospital Aguirre, que grandes hospitales, Barro Lugo, Salvador. ¿Usted cree que iban a preferir una técnica abierta o laparoscópica para intentar el cierre de esto? O sea, por lo que dijo usted antes, debería ser laparoscópica. Sí, se empezó con la técnica laparoscópica y claro, donde hay cirujanos formados hoy en día, especialmente cabros jóvenes, más jóvenes que uno, por supuesto. La idea es, ¿cómo se llama?, que intenten por vía laparoscópica en esto. La cirugía bariátrica especialmente ha dado una gran experiencia en el manejo de las vísceras abdominales y usted, ¿cómo se llama?, tiene un postoperatorio mucho más benigno, ¿ya? Pero hay cosas para ustedes que son médicos, van a ser médicos generales, que son importantes. Suponga que usted le está ayudando a un cirujano y encuentra una úlcera gástrica perforada cerca de la curvatura menor. ¿Sería raro o es lo esperable? Ahí sería más raro igual, ¿o no? No, pues eso es lo esperable, que sean cerca de la curvatura menor y la reparan, ¿ya? Hay preguntas de becado que las sacamos del UNACOM porque era complicado para ustedes, por eso, pero sí la observación que anatómicamente ustedes van a notar, especialmente a nivel duodenal, que siempre hacia cara anterior la perforación, y a nivel gástrico igual cara anterior, pero cercana a la curvatura menor. ¿Por qué le pregunto esto? Si usted, el doctor le dice, mira, encontré la úlcera y está pegada a la curvatura mayor, ¿en qué podrían pensar ustedes solo porque vieron esa imagen? ¿Que sea un cáncer? Un cáncer gástrico. No es frecuente que el cáncer gástrico se ubique primariamente hacia la curvatura menor y menos que se perfore. Pero cuando
Ojo, cuando encuentra una perforación gástrica, puede ser un cáncer gástrico que se perforó, que se comporte como una úlcera perforada, y están obligados a tomar biopsia de los bordes porque es la oportunidad. ¿Me entienden bien, no? Las preguntas difíciles que le iba a hacer era en cuanto al Helicobacter pylori, ¿ya? Si ese paciente tiene infección activa por Helicobacter pylori o no. Eso obliga a conductas distintas, pero eso escapa. Pero sí tienen que saber que detrás de estas lesiones pépticas está ese famoso bicho, ¿ya? Y que tiene un porcentaje de reinfección que era más bajo, pero ha subido. Actualmente se habla de un 15% al año, ¿ya? Que recae. Y los puede pillar con sorpresa. No, si me trataron, hicieron el tratamiento y esté presente y haya provocado lesiones que llegan a perforación igual, ¿ya? Además de los AINE y todas esas cosas. Sigamos, doctora. Ya. Entonces, por último, vamos a hablar de la isquemia mesentérica. Su definición es un trastorno agudo en la circulación intestinal que puede ser causado por varias patologías que van a alterar la circulación, ya sea de forma focal o difusa, en sus arterias capilares o venas. Su epidemiología se presenta su incidencia de 1 a 9 casos en 1000 de todas las operaciones abdominales de urgencia y tiene una mortalidad de 28 a 80%. Esta variabilidad de tan grande porcentaje en la mortalidad depende de la causa, de la evolución del cuadro y de la edad de los pacientes. En cuanto a repasando un poco la anatomía y la irrigación de los órganos abdominales, van a estar dados por el tronco celíaco, que va a irrigar hasta el intestino, hasta el duodeno, el sistema hepatobiliar, páncreas y el vaso. Después tenemos la arteria mesentérica superior, que va a irrigar desde el intestino medio hasta la mitad derecha del colon transverso, y después la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar la mitad izquierda del colon transverso hasta el recto. También existe el desarrollo de colaterales, de arterias colaterales que van a ser importantes en esta patología, ya que según el nivel de isquemia y el tiempo de la isquemia también, como se va progresando esta isquemia, va a haber un mayor o menor desarrollo de colaterales y que eso va a afectar en la sintomatología también. El drenaje venoso va a estar dado también por la vena mesentérica superior y la esplénica inferior y superior, y la vena esplénica, que van a formar la vena porta. Y aquí esta otra imagen da cuenta de las distintas zonas que va a tener la arteria mesentérica superior, y que dependiendo del nivel de oclusión vamos a poder encontrar distintos cuadros. Por ejemplo, en la zona número 1, que va desde el ostium hasta la arteria cólica media, esto va a generar que no se desarrolle o haya poco desarrollo de colaterales a nivel del yeyuno, ilion y colon, y por lo tanto va a desarrollar un cuadro rápidamente progresivo. Después tenemos la zona 2, que es el segmento entre la salida de la cólica derecha y la arteria iliocólica, y esto compromete una superficie menor, por lo tanto va a haber desarrollo colateral y los síntomas van a ser más leves. Dentro de la fisiopatología, normalmente el intestino requiere un 10% del gasto cardíaco total en reposo, y que esto se duplica cuando hay ingesta alimentaria, distribuyéndose principalmente a la mucosa y la submucosa, y el resto del porcentaje se va a distribuir a la capa muscular para hacer su función de propulsión. Cuando se interrumpe esta perfusión, se va a producir daño celular, que va a generar edema de la pared, y esto va a generar aumento de la permeabilidad de las mucosas, favoreciendo entonces la contaminación y la proliferación bacteriana. Por su lado, la capa muscular, como es más resistente a la isquemia, en su primera instancia va a estar hipertónica, pero si es que esta hipoperfusión o hipoxia persiste, va a progresar una atonía y se va a dilatar, favoreciendo la necrosis transmural. En cuanto a su clasificación, se puede clasificar si es que es aguda o crónica, y dentro de la isquemia aguda, esta puede ser si es que es arterial oclusiva o no oclusiva,
o si corresponde a una trombosis venosa mesentérica. En este cuadrito podemos ver entonces que la causa más frecuente es una embolia arterial mesentérica seguido de una trombosis arterial, luego una isquemia no oclusiva y una trombosis venosa mesentérica. Dentro de la embolia arterial mesentérica, como es la más frecuente, tener en consideración el factor de riesgo de aquellos pacientes, por lo general lo más frecuente es que sea este émbolo de origen cardiogénico, entonces aquellos pacientes que tengan antecedentes de fibrilación auricular, valvulopatías, válvulas protésicas, hay que tener alto índice de sospecha. En cuanto a la trombosis arterial, esta es una complicación de una teromatosis ortovisceral, en donde esta va a ser más bien una oclusión progresiva, va a generar lo que se llama un cuadro de angina mesentérica, que es caracterizado por un dolor que es más bien recurrente postprandial precoz, y que esto va a generar al paciente disminución de la ingesta, y que también van a estar, se les va a presentar, pueden presentar baja de peso también por estas molestias. En cuanto a la isquemia no oclusiva, esta se produce por una disminución del débito cardíaco y una disminución intensa de la perfusión, que se da generalmente en pacientes con comorbilidades como insuficiencia cardíaca, en pacientes con shock, y que principalmente van a estar en unidades de cuidado intensivo. En cuanto a la trombosis venosa profunda, esto se produce también principalmente en pacientes con factores de riesgo que predisponen a un estado de hipercoagulabilidad como coagulopatías, tabaquismo, embarazo, uso de anticonceptivos, síndrome para neoplasia. En cuanto al cuadro clínico, va a tener un cuadro inicial que va a ser más bien un dolor periumbilical, difuso, y el 75% de los pacientes se asocia a vómito y diarrea. En cuanto a esto va evolucionando, esto va a evolucionar con distensión abdominal y signos de irritación peritoneal, y cuando ya estamos en presencia de una necrosis intestinal, esto se puede presentar con hematoquesia y signos de sepsis. También considerar que este dolor, bueno, aquí dice cólico, pero en general es un dolor más bien súbito en la isquemia mesentérica. Aquí más que nada ya les había hablado un poquito de los distintos cuadros que podemos encontrar dependiendo de la causa de la isquemia. En cuanto al estudio diagnóstico, nos vamos también a apoyar entonces en el laboratorio, más que nada para conocer la condición del paciente. Se puede presentar con una leucocitosis precoz elevada, más de 15.000 leucocitos, y que esta pueden ir en aumento a medida que va evolucionando el cuadro. Se puede encontrar también un hematocrito elevado debido al tercer espacio que se genera por la isquemia mesentérica, más que nada por la necrosis en verdad, gases arteriales, que podemos encontrar acidosis metabólica por la severidad del cuadro, y esta va a ser más severa mientras más segmento intestinal está comprometido. Y como había hablado inicialmente, también podemos encontrarla una amilasa elevada, sin embargo, no es específico de este cuadro. En cuanto a las imágenes, podemos pedir un ecodoppler que nos va a ayudar principalmente para evaluar una estenosis en el tronco celíaco en la arteria mesentérica superior. Sin embargo, como siempre es operador dependiente y no es muy útil para ver la localización exacta de la oclusión. Para esto tenemos el angio-TAC, que es el examen de elección en esta patología, que va a permitir finalmente ver la localización exacta de la isquemia o la oclusión, y nos puede hacer diferenciar si es que es más bien una oclusión arterial o venosa. No sé, o sea, eso salía, yo no sé cómo se puede ver, pero y también complicaciones de la isquemia. Y la angiografía, que principalmente va a estar indicada en aquellos pacientes en que se les va a ofrecer una terapia endovascular, que voy a hablar en un ratito más. Entonces aquí en el angio-TAC, más que nada podemos ver como obstrucción, o que falta, finalmente no hay flujo en esta zona, y que nos puede orientar finalmente a la oclusión en este lugar. En cuanto al manejo, el objetivo del manejo es restablecer el flujo arterial tan pronto como sea posible, dentro de las medidas de soporte iniciales,
A los pacientes se les ofrece la anticoagulación, salvo en aquellos que se sospeche que estén en una hemorragia activa o que tengan antecedentes, por ejemplo, de hemorragia, una oxigenoterapia, una hidratación, la analgesia y también administrar antibióticos de amplio espectro. En cuanto al manejo específico, va a depender de la etiología del cuadro. Si es que es una isquemia embólica, se le ofrece embolectomía. Si es que es trombótica, se puede hacer una laparotomía exploratoria o una terapia endovascular, que voy a hablar más adelante. Si es que es una trombosis venosa, ofrecerle la anticoagulación. Y si es que creemos que es no oclusiva, o sea, si es que pesquisamos que no oclusiva, la corrección de los factores condicionantes. En cuanto a la terapia endovascular, entonces, esto ha ido en aumento, su uso ha ido en aumento. Se ha visto que tiene una efectividad similar a la cirugía abierta y dentro de sus ventajas es que tiene menor tasa de mortalidad a largo plazo, pero su desventaja es que finalmente no permite la visualización directa de las vísceras para pesquisar como áreas de necrosis, por ejemplo, y que requiere la angiografía para tener el lugar exacto de la oclusión y después como del seguimiento. Y esto está indicado en pacientes estables que no presenten signos de isquemia avanzada o necrosis transmural, que son principalmente como signos de sepsis, principalmente. Hay unas palabras pequeñas, breves, sobre la angina mesentérica y la terapia endovascular, repasando que la angina mesentérica es como dolor abdominal postprandiático recurrente, que es secundario como a una trombosis arterial que es más bien progresiva. Para estos pacientes, el tratamiento tradicional ha sido la revascularización por vía abierta. Sin embargo, ha ido presentándose la terapia endovascular como una opción a este tratamiento por su menor riesgo quirúrgico y menor mortalidad perioperatoria. Sin embargo, últimamente ha sido más bien controversial porque tiene mayor riesgo de reestenosis de la lesión y va a haber mayor recurrencia de síntomas. Y después estos mismos pacientes van a volver a necesitar finalmente una revascularización abierta. Y en aquellos pacientes, como sabemos, la revascularización abierta tiene mayor mortalidad y es aún mayor en aquellos pacientes que tuvieron un tratamiento endovascular pero que fracasan. Y eso, ahí está la bibliografía. Muy bien, doctora. Ahora, como todas las cosas desagradables, creo que se ha tocado muy bien. Felicitaciones a la doctora, muy buena presentación. Ahora Francisco va a coordinar una prueba que hay que desarrollar, que yo creo que hemos tocado todos los tópicos. ¿Está Francisco ahí para...? ¿Cuál va a ser la metódica, Francisco? ¿No está, parece? A ver. Le voy a hablar por interno. Sí, a mí me sale que está aquí. Me sale que está conectado. Sí, a mí también. Doc, en general, él sube una prueba a una plataforma en la que nosotros tenemos que ingresar. Hola, aquí estoy. Llegué. ¿Cómo es la metódica, Francisco? Ellos se tienen que conectar a una página que se llama socrative.com. Tienen que ingresar como estudiantes y tienen que ingresar a una sala. La sala se llama Francisco 5121. Luego colocan su nombre y pueden ingresar a realizar su prueba. ¿Cuánto tiempo tienen? No sé, usted ponga el tiempo. Esto es igual que rápido, son como 15 minutos porque hemos visto todo, así que... y lo otro, Francisco, lo que quería ver si pueden aparecer las imágenes, pero no me aparecen en la pantalla todo. ¿Hay manera de hacerlo aparecer
para ponerlo, para mostrar a los otros colegas de cirugía que se hizo este seminario. ¿Pueden aparecer las pantallas, por favor, para sacarle una foto? ¿Como nosotros? A todos los internos, sí, Sí, por activen favor. sus cámaras. Entonces, pero hay más de todos ustedes, pues. Sí, es que no los puede ver todos al Es mismo que tiempo. claro, no se pueden ver todos al mismo tiempo. Ya, pero por lo menos vamos a hacer una... No caben los 40. ¿No caen? No. Ya, espérense un poquito, por lo menos los que me aparezcan, la presentadora, por supuesto. Y ahí estaría. Ya, gracias, chiquillos. Vayan a dar su prueba nomás porque ya está el sistema para poder, ¿cómo se llama? Felicitaciones, doctora. Muy buen seminario, ¿ya? Gracias, Doc. Acompañados. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Doc. Igual a usted. Gracias. Hay que dejar de grabar.